Blackview, la marca china de teléfonos, tablets y más dispositivos electrónicos, está de oferta, está aprovechando lo que fue el Cyber Monday con un montón de descuentos, así que como ya te mencioné en el video anterior sobre el Shark 8, un teléfono gama media a menos de $100, menos de 100.000 pesos, en este video te traigo su tablet económica, pero no por eso menos potente. Tiene unas características muy interesantes que ahora te voy a comentar, pero desde ya te adelanto que cuesta $210, te voy a dejar también un código de descuento para que te salga $30 más barato. De regalo te dan un reloj inteligente, un smartwatch tipo la Mi Band de Xiaomi, en concreto el modelo R1 de Blackview, para que también te llegue de regalo. Esta promoción es hasta el 17 de noviembre y vamos a ir con las características de la tablet. Después seguimos investigando sobre su precio. Si arrancamos con lo que nos trae en su caja, es muy interesante. Veamos su unboxing. Tenemos, además de la tablet por supuesto, nos encontramos con una funda de cuero que se ve de calidad y también se puede doblar para usar como base y así acostar la tablet. Trae también un cargador de 33 watts, cable USB tipo C y auriculares. Vemos que es una caja súper completa y hablando sobre el equipo en sí, tiene 7,9 milímetros, es muy fina, un diseño estético y su peso es de 632 gramos. Como les decía antes, la pantalla es de lo más destacado, es de 12 pulgadas, tiene una medida muy interesante, sobre todo para dividir la pantalla, usar varias aplicaciones a la vez, se puede aprovechar su tamaño. La resolución es de 1200 x 2000 píxeles y si quieren ver películas o jugar juegos tenemos 4 altavoces. Sonido estéreo, suenan 2 abajo, 2 arriba y sonido certificado por Harman Kardon, la marca especializada en audio. El procesador es de MediaTek, el Helio G99, el mismo que llevan muchos teléfonos de gama media. Este procesador se destaca justamente por consumir poca energía y así ahorrar batería. En las pruebas de rendimiento de Antutu, las pruebas de benchmark más conocidas en el mundo más tradicional, sacó 410.000 puntos, lo que lo ubica en un rango intermedio. Podemos decir que es un rendimiento estándar, calidad de un gama media. Este chip también es compatible con el 4G. Sí, esta tablet puede colocar una tarjeta SIM, pero recuerden que no es compatible con países de Latinoamérica. Así que si están acá en América Latina y quieren meterle un chip para usar WhatsApp o mandar mensajes, no lo van a poder hacer. Si están en Europa o en Estados Unidos, sí. Lo que es la RAM de fábrica viene de 12 GB, podemos expandir virtualmente, o sea, cediendo GB del almacenamiento interno a la RAM y así llegar a 24 GB de RAM. Una bestialidad. El almacenamiento interno sigue fijo, tenemos una variante sola de 256 GB y viene con Android 13, con un software adaptado para el modo tablet, es decir, si le conectamos un teclado Bluetooth se van a adaptar el diseño para poder abrir aplicaciones en simultáneo, dividir la pantalla en dos y así aprovechar su uso. También es compatible con una especie de SP, en lo que sería un lápiz óptico, que a la hora de comprarlo en AliExpress también van a tener la opción, ya se los voy a mostrar. La cámara es estándar de 16 megapíxeles, acá tiene una calidad regular, está bien que la incluyan, pero no es la mejor cámara del mercado ni mucho menos. La idea es usarla para ver contenido y no para sacar fotos. Después tenemos también una batería de 8800 mAh, una cifra muy grande que nos asegura Blackview, la marca, que debería durar 12 horas, es decir, una jornada de uso completa. ¿Qué es el precio? Y ya para cerrar el video, estos $200 que son menos de 200.000 pesos argentinos, porque en realidad en la página nos figura 83.000 pesos, pero agregándole los impuestos y el envío, que son 100% más de impuestos, calcúlenle al dólar oficial otro 100%, el dólar tarjeta, nos queda en vez de 83.000 pesos, 170.000 pesos. Sigue siendo un precio súper competitivo, sobre todo por todo lo que trae. Si buscamos tablets con estas características en Mercado Libre no bajan de los 250.000 pesos. Nuevamente recuerden que estas promociones van a estar disponibles hasta el 17 de noviembre, si no ya van a tener un aumento del 40% aproximadamente. Va a seguir siendo un precio conveniente, sí, pero no tan regalado como es hasta ahora. Déjame en los comentarios lo que quieras que le digamos a la gente de Blackview, van a estar atentos a sus comentarios, ayudándolos con cualquier inquietud que tengan y también si quieren que traigamos alguno de estos teléfonos o enseñándoles cómo comprar desde AliExpress acá en Argentina, háganmelo saber en los comentarios. Suscríbete que nos ayuda un montón a seguir creciendo y nos vemos en un próximo video. Chau chau.